Hola, soy Emily Perkins. Tengo 32 y durante años pensé que mi infancia era un ovillo de sombras que prefería no deshacer, pero hoy puedo narrarlo sin temblar. Nos mudamos a finales de junio, cuando el sol perfumaba el bosque del norte de Wisconsin, con resina y pasto húmedo. Mis padres, dos optimistas con martillos prestados, habían comprado una cabaña grande, 4 habitaciones, porche ancho, ventanales altísimos que daban a un mar de pinos. Estaba un poco vencida, como si hubiera respirado demasiados inviernos. La pintura del porche se descascaraba en tiras azules. El techo, de tejas oscuras, parecía fruncir el ceño. Yo tenía 9, mis hermanos 6 y 6, mellizos con energía de colibrí. La primera noche, papá encendió la fogata frente al porche y dijo, tal vez tratando de calmarme, que el crujido de la madera asustaba a los fantasmas de las casas viejas. Mamá me mostró los planos que había dibujado, lijar pisos, rehacer la cocina, reforzar escalones. Será nuestra, susurró ella, acariciándome el pelo. Aquí vas a crecer fuerte, Emi. Yo asentí, aunque la cabaña tenía una especie de respiración lenta. Los ventanales reflejaban el bosque como si el bosque quisiera entrar, de a poco pero sin descanso. Un paso a la vez. Esa semana ayudé a limpiar. Barrí una escalera que llevaba al piso superior, donde las tablas gemían con un lamento de barco. En el pasillo, una puerta se atascaba. Papá bromeó. Esta casa tiene carácter. Y yo reí porque, si no, escuchaba otra cosa. El silencio, ahí, hacía ruido. Por las noches nos sentábamos en el porche a contar luciérnagas. En el pueblo, Briar Hollow, nos miraban como a recién llegados con suerte dudosa. La ferretería olía a cuerda y café viejo. Todos sabían el nombre de todos. Los niños de mi escuela rural, cuando empecé en agosto, tenían un miedo extraño a 2 cosas: arlequines y espantapájaros. Si lo mencionabas, cambiaban de tema o bajaban la voz, como si hubiese una broma que yo aún no entendía. No sabía de qué hablaban, porque en los pocos días que habíamos pasado en el pueblo, no nos cruzamos con nada remotamente similar. No tardé en descubrir por qué el porche azul crujía diferente al caer la tarde, como si esperara una visita. Papá me enseñó a ubicar la Osa Mayor. Mamá decía que, si aprendíamos el cielo, la casa se sentiría menos ajena. El bosque, la casa, el cielo nocturno y la familia éramos uno. Aquella noche, el lago cercano era un espejo oscuro, el aire tibio y dulce de verano. Pasamos la tarde podando el pasto y luchando contra las malezas hasta quedar exhaustos. Los mellizos se durmieron en el sofá del porche con mantas finas. Mira, Emi, mamá señaló. Ese brillo rojo es Marte. Yo, curiosa, me di vuelta para apagar una linterna que habíamos dejado apoyada en el marco de la puerta, y escuché algo leve en el interior. Un roce, un paso perezoso, un arrastre de tela. ¿Viste eso?, pregunté, sin ver todavía nada. ¿Qué cosa?, dijo papá, soltando una risa tranquila. La luna se había levantado como una moneda recién pulida, bañando el frente de la cabaña. El vidrio de los ventanales devolvía trozos del cielo. Sentí, más que pensé, que no estábamos solos. Algo en la casa esperaba a que miráramos hacia otro lado. Me acerqué al marco, conteniendo la respiración. La madera estaba tibia. Mis padres siguieron hablándome del invierno que vendría, de la escuela, de si me haría amiga de Claire, la hija del carnicero. Yo asentía sin escuchar. La primera vez no lo vi, lo escuché. Una risa lejana, como de alguien que ensaya su risa en una habitación vacía. Se apagó enseguida, cortada, mecánica. El viento, dijo papá. Una radio, dijo mamá. Yo asentí. Pero supe que esa casa tenía un eco antiguo, o alguien que lo provocaba. Aquella noche casi no dormí. Me quedé sentada en mi cama mirando la puerta entreabierta, esperando otra vez el sonido. Lo obtuve, el rozar de pasos lentos arriba,
acompasados, esperando mi mirada. Todavía faltaba lo peor. Sucedió la noche siguiente. Estábamos otra vez en el porche, mirando las estrellas, cuando me di vuelta, y lo vi en el piso superior, claramente recortado por la luz de la luna. Una figura altísima y delgada en el ventanal del pasillo. Llevaba un overol de trabajo azul, una cara pintada de blanco con una sonrisa roja exagerada. Los ojos no los vi. Un sombrero de cowboy los oscurecía, y debajo del ala le asomaba como un pelo falso paja amarillenta. El sombrero parecía tener pequeñas sonajas, como esas que se cuelgan del collar de los gatos. Las manos, negras, completamente negras, colgaban a los lados, quietas. La figura no se movía. Me observaba. Yo estaba afuera, y él estaba dentro de mi casa. «Mamá», mi voz salió rota. Al mirar mamá, ya no había nada. Papá subió corriendo, recorrió el pasillo. Puertas cerradas, polvo, ese olor a madera mojada. Nada más. «Fue un reflejo, Emi», dijo, intentando sonar alegre. Pero esa noche soñé con esa sonrisa roja curvada demasiado, como si la boca se hubiese quedado atrapada en una broma cruel. Inmediatamente empezaron mis pesadillas. Empecé a evitar las escaleras después del atardecer. Si olvidaba un cuaderno arriba, prefería perder la tarea antes que subir sola. Mis hermanos nunca vieron nada, y cuanto más lo contaba, menos me creían. En la escuela, cuando mencioné lo del arlequín, las caras se pusieron pálidas. Una chica me susurró: «No digas esa palabra». «¿Por qué?» «Porque viene cuando lo nombras». Lo dijo con miedo verdadero, de ese que se aprende por experiencia. Sentí angustia y horror, porque no era la única que lo veía. Tampoco era la única ignorada por los adultos. Darme cuenta que estábamos solos, los niños, me hizo llorar. Cada día, al atardecer, sentía dolor en el estómago y la ansiedad me hacía salir al patio, tan lejos de la casa como lo permitiera la luz del porche. Regresaba al interior de la casa cuando un adulto venía a buscarme, o cuando los gritos de mi mamá auguraban un castigo si no entraba. Durante semanas, cada brillo lunar en el vidrio me parecía un ojo, cada crujido, un paso. Mi casa ya no era un refugio, sino un escenario donde una entidad desconocida elegía cuándo entrar en escena. Los años pasaron como se erosiona una piedra bajo el agua. Yo crecí. Cambiaron los muebles, pintamos el porche, reforzamos ventanas. Lo único que no cambiaba era el miedo. Los incidentes siguieron. Cada vez que veía algo, me quejaba, suplicaba que investigaran. Nunca había nada. Mis padres comenzaron a preocuparse por el dramatismo con el que contaba la historia del arlequín alto que visitaba la casa. La descripción del visitante les parecía totalmente absurda. Fueron 5 años aterradores, uno peor que el otro, hasta que empecé a notar un patrón. El arlequín aparecía cuando el calor apretaba, cuando dejábamos puertas entreabiertas y ventanas apenas calzadas por la confianza de pueblo. Recordando eventos, noté que las noches espesas de julio era cuando tenía más visitas. En septiembre, con el frío, él desaparecía como si tuviera migraciones propias. Mis padres, presentes y amorosos, seguían sin creer. Mamá me abrazaba, papá me regalaba linternas nuevas. Ellos eran mi sostén, sí, y también mi mayor obstáculo, porque su cariño quería explicarlo todo para darme seguridad, pero fallaban al darse cuenta que no podía estar segura cuando lo que fuera que me acechaba tenía acceso a nuestra casa. Son sombras, ¿eh? Es la luz del granero de los vecinos. Yo asentía, pero ya no era una niña. Dejé de hablarles sobre el asunto. Notaba que un resentimiento comenzaba a colorear las conversaciones que teníamos sobre el tema. Por otro lado, anotaba fechas, horas, dirección del viento. Cada risa que escuchaba
esa risa que empezaba como una tos ahogada y terminaba en un chillido, la dejaba marcada en un cuaderno. Noté que por las noches los perros del vecino se inquietaban, pero solo algunos. Eso me pareció curioso. Las apariciones eran mayormente cuando había luna, aunque no siempre. Noté que venía de adentro, nunca desde los árboles. El bosque no anunciaba su llegada. Un fantasma no agitaría el bosque, pero sí a los perros. Los compañeros de escuela, a esa altura, eran un coro tímido. Les conté, de a poco, que estaba investigando el asunto del arlequín. Buscaba entre clases a los que habían mencionado encuentros. Algunos me evitaban, otros, en los pasillos, dejaban caer nuevos cuentos sobre espantapájaros que caminaban. Pero cuando yo pedía evidencias o ayuda, miraban el piso o se alejaban con excusas estúpidas. El verano se convirtió en una estación de puertas cerradas y calor infernal, al menos en mi habitación. Mis padres amenazaban con nuevos castigos, cada vez más severos, cuando me descubrían tratando de encerrar a mis hermanos para protegerlos. Me prohibieron visitar a mis amistades cuando me encontraron clavando las ventanas de mi habitación. Mi madre gritó, enfurecida, que el fantasma que me amedrentaba era bastante patético si necesitaba que le dejase las ventanas abiertas por la noche, y entre llantos desesperados y gritos paternales, de pronto, lo comprendí. No era un fantasma. Quizá alguien sabía por dónde entrar. Y si era alguien, tenía horarios, costumbres, rutas, familia y un nombre. La revelación en mi mente fue, sencillamente, aterradora. Eso me dio un tipo distinto de miedo y un tipo nuevo de poder. Al verano siguiente, cuando cumplí los 15, decidí que no iba a quedarme esperando. Durante la época fría, revisé cerrojos, memoricé el chirrido de cada tabla. Aprendí qué ventana cerraba peor, qué escalón anunciaba a cualquiera. Una tarde, mientras compraba clavos y un nuevo martillo el ferretero, el viejo señor Clarence me dijo: «Las casas hablan, niña. Escúchala. Pero recuerda que ella también te está escuchando». Quizás él sabía sobre lo que sucedía en el verano. Nunca lo sabré. Tal vez había ayudado a mi compañera de escuela Paula, su nieta, a asegurar sus puertas e instalar cerrojos nuevos. Lo que ni él ni nadie sabía era que yo había empezado a mirar hacia los vecinos. En Briar Hollow todos eran familia de alguien. Las granjas tenían pasillos de maíz que funcionaban como carreteras secretas. Entre nuestra cabaña y la granja próxima, la de los Rusk, había un sendero apenas pisado. Los Rusk y casi todas las familias del pueblo recibían visitas de toda la parentela, todos deseosos de aprovechar el lago y el bosque fresco. La mayoría eran gente trabajadora de pueblos linderos, otros citadinos que llegaban un buen día en sus camionetas viejas y al cabo de unas semanas se iban sin despedirse. El arlequín, en mi cabeza, empezó acá a separarse del maquillaje. Imaginé un hombre delgado, con manos siempre cubiertas, guantes, que odiaba la luz directa y amaba la sensación de colarse. Un hombre que conocía las casas viejas como un ajedrecista conoce el tablero. Mis padres aún estaban en escena, presentes, preocupados, negadores, pero yo había pasado a otro estado, el de la adolescente que quiere respuestas aunque duelan. Me quedaba despierta en silencio, cronometraba, calculaba distancias, escribía: verano, ventana del pasillo, entre las 12:10 y las 12:30. Pasaba los días observando extraños. Cuando veía a mis pocas amistades y sacaba a colación el tema de los espantapájaros, yo ya no dejaba que me cortaran. «Díganme quién», insistía. Algunas miradas resbalaban. Otras parecían decir: «No podemos». Mi miedo mutó. Dejó de ser un cuarto oscuro y se volvió un mapa. Y en el mapa había flechas que apuntaban hacia la misma familia todos los veranos. La feria de agosto era el gran teatro de Briar Hollow, música country, tortas azules del club de jardinería, baile en ronda bajo guirnaldas iluminadas de colores, comida y más comida.
Me dije que esa noche él estaría ahí. En mi mente se aparecería en una esquina oscura, disfrazado, intentando mezclarse con la multitud. Pero ahora todos eran conocidos para mí. Sabía quién era quién en la quietud del pueblo, y solo quedaba vigilar a los forasteros. Presté atención a las ropas, a las manos y a los sombreros, hasta que lo escuché. Esa risa, no como eco esta vez, sino viva, cercana, arrolladora, una carcajada que se abría paso entre los violines y los pasos de botas. Me giré y vi al hombre. 40, tal vez un poco más, alto y flaco, mandíbula muy marcada, ojos que brillaban demasiado bajo una gorra de béisbol, sonrisa grande, sin pintura, pero con la misma curva, y la misma pausa antes del remate de risa. Estaba con los Rusk. Me invitó a la ronda, a bailar. Emily, ¿no? Dijo, como si no supiera ya mi nombre. Sentí un escalofrío inesperado. Acepté. Bailamos en círculo frente a mi familia, a mis amigos, a los vecinos. Él puso una mano en mi hombro y otra en mi cintura con una delicadeza ensayada. ¿Te gusta el verano acá?, preguntó. Sí, las casas respiran mejor, le dije, probándolo. Rió. La misma risa. Un pequeño gallito, un silencio, y después un chasquido de lengua. Ahí supe, no era un fantasma ni un alma en pena. Era un hombre con hábitos siniestros. Cuando terminó la canción, me aparté. Fui a buscar agua. Desde lejos lo vi colgar su gorra en una estaca, revisar el contorno del salón como quien busca salidas. Hablaba con los Rusk con familiaridad vieja. Tenía el pelo rubio y pajoso y unos horrendos zapatos rojos. Parecía un payaso. La vestimenta era tan absurda que un niño describiendo a un adulto con esa ropa solo podría generar burlas. Mis ojos se llenaron de lágrimas por la injusticia y el descaro. Pero esa noche, finalmente, no lloré. Durante el camino a casa, me obligué a enfocarme en el plan que había desarrollado durante todo el invierno. Al llegar, saqué de una caja todos los celulares viejos que guardábamos, por si acaso, y algunos otros que le había comprado a mis compañeros de clase. Saqué cargadores, probé baterías, habilité cámaras. Mi viejo miedo estaba a punto de volverse una trampa. Pasé el domingo escondiendo celulares, uno en la repisa del pasillo, otro entre libros, otro debajo de la cama del cuarto de huéspedes, con pantallas hacia grietas en la madera. Probé ángulos. Trepé hasta una de las vigas del techo, con el celular que tenía mejor resolución y una batería decente. Puse alarmas para que encendieran cámara cerca de la medianoche. La madrugada del lunes, una sombra cruzó frente a la puerta de mi habitación. El viejo terror volvió a paralizarme. La silueta de una mano negra tocó el marco. Tragué saliva, o lo intenté, porque mi garganta estaba cerrada. A unos cuartos de distancia se escuchó la tos de mi madre, y gracias a eso, la mano desapareció. Crujieron las tablas de la habitación de mis padres y se encendió la luz del pasillo. Lloré de alivio, y cuando mi madre apareció por la puerta a investigar, la retuve con una historia totalmente falsa sobre un chico que me había rechazado. Lo que fuera para que mantuviese la luz encendida. Finalmente, se recostó a mi lado y me contó historias de su juventud hasta que la primera luz de la mañana se asomó. No pude volver a dormir pensando en qué habrían registrado los celulares. En cuanto me levanté, volví a treparme a la viga del pasillo para recuperar el celular principal. No encendía. La espera hasta que se cargó la batería y pude recuperar el video fue dolorosa, pero ahí estaba. La sonrisa blanca, esta vez parcial, capturada como un error de exposición. El sombrero recortado. Un sonido, ese resuello antes de la risa. Lo que grabé no era perfecto, pero era suficiente para mí. De pronto se oía la tos de mi madre y unos segundos después, la luz encendida. El celular grabó el momento exacto en el que se giraba directo hacia la cámara para bajar las escaleras.
pelo rubio y paja bajo el sombrero, overol azul y los zapatos rojos ridículos. Grité. A la mañana siguiente fui a la comisaría. El sheriff Gross me recibió en una oficina con mapas viejos y una cafetera antigua y rústica. Hombre mayor, espalda algo encorvada, ojos amables que no subestimaban. Le conté todo. Le mostré las grabaciones, mis cuadernos, las marcas en el calendario. Él no se rió. Fue el primer y único adulto que me creyó. «No eres la única», dijo, buscando una carpeta. «Tengo 10 años de quejas sueltas. Gente que habla de un arlequín que entra en verano. Nadie trae pruebas. O las traen tarde». Llamó a 2 oficiales. Hicieron llamadas a supuestas víctimas anteriores. Una mujer mayor, en las afueras, dijo que alguien había intentado abrirle la ventana de la cocina 2 veranos seguidos. Un granjero contó de pasos en su altillo. Nadie había visto una cara, solo la risa, el sombrero, las manos cubiertas. «Vamos a vigilar», dijo Gross. «Quédate cerca y no digas nada. Y, Emily, hiciste bien». Al salir, un viento caliente sacudía la bandera frente a la comisaría. Me temblaron las piernas, pero no por miedo. Era otra cosa. Había cruzado una puerta distinta, la que te pone del lado de los que hacen. Me dije a mí misma que había hecho bien, y volví a llorar, pero de alegría. La policía montó vigilancia discreta por algunas noches. A la tercera, Gross me pidió que lo acompañara, con el permiso de mis padres. Ellos accedieron, preocupados. «Necesito tu oído», dijo. Subimos a su patrulla y tomamos el camino de tierra hacia una granja alejada. Una niñera, de no más de 14 años, la bisnieta del sheriff, acompañaba a una madre sola que cuidaba a sus 2 gemelos de 6 años. El padre volvía de un encargo y ya le habían dado aviso sobre la vigilancia. En la radio chisporroteaban voces cortadas. Encontramos al padre a mitad de camino. Lo subieron con nosotros a la patrulla. Las luces del vehículo se apagaron completamente un par de kilómetros antes de llegar. Al acercarnos, notamos que las luces de la casa estaban apagadas, excepto el porche. 2 oficiales se adelantaron silenciosamente con linternas cubiertas. Nos quedamos en la oscuridad, fuera del círculo de luz, agazapados, escuchando el campo sin estrellas. Entonces, leve, esa respiración. Y después, un roce en la puerta trasera. La figura se movía pegada a la madera, como si quisiera oír por dónde cedería primero. Sombrero inclinado, guantes negros tanteando, la silueta delgada que yo conocía desde niña. Quise gritar, presa del pavor, pero un apretón en la mano del sheriff me contuvo. El padre apretó la mandíbula. Los oficiales lo tocaron en el hombro, indicándole calma. «Emily, conmigo», susurró el sheriff. «Te quedas aquí». Los oficiales y el padre de familia bajaron como sombras. Desde los árboles yo veía apenas el borde del porche y el contorno de la puerta. El tiempo se estiró, largo, pegajoso. La risa no llegó, solo el amague, un resuello, una especie de ensayo que nunca arrancó del todo. Después, gritos, un golpe, 2, un arrastre rápido por la tierra. Yo me levanté, pero Gross me detuvo con una mano firme. «Ellos saben qué hacer». Su voz fue suave y ominosa, una certeza antigua. Volvimos al pueblo en silencio. Gross me dejó en casa y me dijo que dormiría frente a la radio. Mis padres, alerta, me abrazaron. Comprendieron que había cosas que no les había contado y que la policía me prohibió contar. Esa noche dormí poco, pero sin pesadillas. Solo soñé con puertas que se cierran solas y descansan. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Durante las noches solo se escuchaba el respirar de mis hermanos y cada tanto los ronquidos de mi padre. Una semana después, en lo profundo del bosque, hallaron un pozo viejo cubierto de maleza. Dentro, tierra removida. Afuera, como una marca burda, asomaban 2 zapatos rojos.
El resto estaba oculto. No hubo discursos, no hubo velorios. Solo el rumor del pueblo, cauto, ajustando su historia a una versión donde el verano ya no venía con visita. Los forasteros huyeron antes de tiempo. Los Rusk se hundieron en un silencio sepulcral y antes del nuevo invierno dejaron la granja y desaparecieron. Días más tarde, en el supermercado, me crucé con el padre de aquella granja. No hablamos. Una leve inclinación de cabeza bastó, como si firmáramos un pacto silencioso. Lo sucedido esa noche quedaba a buen recaudo entre los que sabemos escuchar cuando las casas hablan. Volví a la cabaña. El porche azul tenía la pintura recién retocada. Me senté con un té helado, dándole la espalda. No sentí el viejo terror al caer la noche. Respiré. Hoy puedo contar esto con la voz tranquila, no porque no haya sido terrible, sino porque aprendí a vencer al miedo. Crecí. De la niña que pedía que le creyeran, pasé a la adolescente que investiga, y a la mujer que agradece y calla. Y al final, lo más simple, la risa se fue. Las puertas y los pisos, por fin, suenan solo a madera. Cuando el verano vuelve, dejo una ventana abierta a propósito en la vieja cabaña. No para invitar a nadie, sino para recordarme que es mía, no del miedo. Vigilo y escucho. Nunca se sabe qué tendrá para decir mi casa.